Hola, soy Sofía. El día de mi boda, el que se suponía que era el más feliz de mi vida, mi propio padre me entregó un sobre vacío y me dijo que desapareciera de la familia para siempre. Esa fue mi liquidación. Años de dedicación, de construir su imperio con la herencia de mi madre, borrados en un instante con un gesto de crueldad inimaginable. Fue en ese momento que entendí que para él, yo nunca había sido una hija, sino una herramienta con fecha de vencimiento. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para las personas que más deberían valorarte? Antes de contarte lo que hice justo después de que me entregara ese sobre vacío, y cómo su arrogancia se convirtió en mi mayor ventaja, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre subestima el poder silencioso de la hija que él mismo desechó. Todo a mi alrededor era un espejismo de felicidad. Estábamos en un salón elegantísimo de Miami, con arreglos de orquídeas blancas que caían en cascada desde el techo y una luz dorada que bañaba a los invitados. Mi vestido se sentía como una nube, y a mi lado, mi esposo Daniel me sostenía la mano. Su mirada era el único refugio real en medio de tanta falsedad. Él sabía, siempre supo, cómo funcionaban las cosas en mi familia. Veía más allá de las sonrisas forzadas y los abrazos vacíos de mi padre, Carlos, y mi hermano, Mateo. Mientras ellos brindaban por la familia y el éxito, yo sentía el peso de una farsa que estaba a punto de desmoronarse. El conflicto no era nuevo. Simplemente había llegado a su punto de ebullición en el escenario más público y humillante posible, justo en el centro de mi propia celebración. Mi padre, Carlos, es un hombre construido a base de apariencias, siempre con su traje impecable, su reloj de lujo y una sonrisa de vendedor que nunca llega a sus ojos. Mi hermano, Mateo, es su réplica exacta, pero sin la astucia. Es pura superficialidad, un eco de la arrogancia de mi padre. Juntos, eran la cara visible de González Realty, la exitosa empresa de bienes raíces que yo, desde la sombra, había hecho crecer. Me trataban como a una empleada eficiente, la chica de los números que se divertía con las hojas de cálculo. En cada reunión familiar, en cada cena de negocios, mis logros eran minimizados con frases condescendientes como Sofía se encarga de los detalles aburridos. Ellos disfrutaban de los yates, los viajes y los aplausos, mientras yo trabajaba hasta la madrugada asegurándome de que su castillo de naipes no se viniera abajo. Mi rol oficial era estratega financiera, pero en la práctica, yo era el motor y el cerebro de todo. Recuerdo una vez que una inversión importante en South Beach estuvo a punto de colapsar por una mala negociación de Mateo. Mientras él estaba de fiesta en un yate, yo pasé 48 horas sin dormir, reestructurando la deuda, hablando con los inversores y salvando el proyecto. Cuando todo se solucionó, mi padre dio una conferencia de prensa atribuyéndole el éxito a la visión de futuro de Mateo. Nadie mencionó mi nombre. Fue en ese entonces que mi padre, para simplificar los trámites, insistió en que yo tuviera autorización de firma en la cuenta principal de la empresa. Es solo una formalidad, para que puedas pagar las facturas sin molestarme, dijo. Fue un error nacido de su propia soberbia, el creer que yo nunca usaría ese poder para algo más que seguir sus órdenes. La ironía más dolorosa es que la empresa se fundó con el dinero que mi madre me dejó. Su herencia fue la semilla de todo lo que ellos presumen hoy. Ella murió cuando yo era muy joven, y su último deseo fue que yo tuviera seguridad financiera. Con una parte de ese dinero, y siguiendo mi propio instinto, compré hace años un apartamento en Brickell, una propiedad espectacular con vistas a la bahía. Legalmente, el apartamento siempre ha sido mío, a mi nombre, un hecho documentado en una escritura que guardaba como mi único tesoro real. Sin embargo, mi padre siempre se refirió a él como la joya de la corona de la empresa, ignorando deliberadamente que me pertenecía. Para él, todo lo mío era, por extensión, suyo. Ese apartamento se convirtió en el símbolo silencioso de todo lo que me habían arrebatado. De repente, la música de la boda pareció desvanecerse.
Vi a mi padre caminar hacia mí con una determinación que me heló la sangre. No tenía la mirada de un padre orgulloso, sino la de un ejecutivo a punto de cerrar un trato desfavorable. Ignoró a Daniel por completo. Miró su costoso reloj suizo, como si mi boda fuera una cita más en su apretada agenda, y me hizo un gesto para que lo siguiera a un rincón apartado del salón. El contraste era brutal. A pocos metros, nuestros amigos y familiares reían y bailaban, celebrando una unión que mi propio padre estaba a punto de profanar. Sentí una bola de hielo formarse en mi estómago. Sabía que lo que viniera a continuación no sería una felicitación, era el final de algo, y la frialdad en sus ojos me confirmó que yo estaba a punto de ser descartada. Nos detuvimos detrás de una columna de mármol, lejos de las miradas curiosas. El ruido de la fiesta se convirtió en un murmullo lejano. Él no perdió el tiempo en sutilezas. «Sofía», dijo, y su voz era tan plana y carente de emoción que podría haber estado dictando un correo electrónico. «He sido muy generoso contigo todos estos años. Te di un lugar en la empresa, un propósito. Te permití jugar con los números y sentirte importante. Cada palabra era una pequeña daga, diseñada para recordarme mi supuesto lugar, el de una niña a la que se le había concedido un favor. No había ni una pizca de afecto, ni un rastro del hombre que se suponía debía haberme cuidado tras la muerte de mi madre. Solo había un jefe despidiendo a una empleada que ya no le resultaba útil. Entonces sacó de su bolsillo un sobre blanco, liso y de aspecto oficial. Por un segundo absurdo, una parte de mí pensó que podría ser un regalo, una sorpresa final. ¡Qué ingenua! Me lo tendió, y mis dedos temblaron ligeramente al tomarlo. Era liviano, demasiado liviano. Sus ojos se clavaron en los míos, fríos como el acero. «Ahora estás casada», sentenció, con una calma glacial que me aterrorizó más que cualquier grito. «Daniel puede hacerse cargo de ti, así que desaparece de esta familia para siempre. Esta es tu liquidación». Abrí el sobre allí mismo, con el corazón martillándome en los oídos. Estaba completamente vacío. No había nada. El vacío en mis manos era el reflejo perfecto del valor que yo tenía para él. 0. La humillación fue tan intensa que me dejó sin aire. Un golpe físico que me sacudió hasta el alma. En lugar de derrumbarme, algo dentro de mí hizo clic. Años de resentimiento, de humillaciones silenciosas y de anhelo por su aprobación se evaporaron, reemplazados por una claridad fría y afilada como un diamante. Levanté la vista del sobre vacío y lo miré directamente a los ojos. No derramé ni una lágrima. Esbocé una pequeña y cortés sonrisa, la misma que usaba en las reuniones de negocios cuando cerraba un trato millonario para él. Asentí lentamente. «Entendido». Fue todo lo que dije. Me di la vuelta sin esperar su respuesta y caminé de regreso hacia la luz y la música, hacia mi esposo. Daniel me vio venir y su sonrisa se desvaneció, notando el cambio en mi mirada. Tomó mi mano y la apretó con fuerza. Una pregunta silenciosa y una promesa de apoyo incondicional en un solo gesto. En ese momento, el plan ya estaba formándose en mi mente. Mi padre había declarado el fin del juego, pero no sabía que las piezas más importantes del tablero siempre habían estado en mi poder. Cuando llegué de nuevo junto a Daniel, él no necesitó preguntar qué había pasado. Vio la devastación en mi rostro, pero también notó algo más. Una nueva dureza en mi mirada que no estaba allí minutos antes. El dolor no se había ido, pero ahora tenía un propósito. Se había transformado de una herida abierta en un arma afilada. Él simplemente tomó mi mano, entrelazó sus dedos con los míos y me guió de vuelta al centro de la pista de baile, justo a tiempo para nuestro primer vals como marido y mujer. Mientras girábamos lentamente al son de una melodía romántica, con los ojos de todos puestos en nosotros, le susurré al oído: «Se acabó, Daniel. Todo se acabó». Él me apretó más fuerte contra sí y respondió en voz baja: «Solo para mí». «No, mi amor. Todo acaba de empezar». En ese momento, bajo las luces brillantes y rodeada de sonrisas falsas, sentí que la boda no era el final de mi vida anterior,
sino el campo de batalla donde se libraría mi independencia. El resto de la recepción fue un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Bailé con los tíos que me preguntaban por la luna de miel. Sonreí a los socios comerciales de mi padre que elogiaban su generosidad, y acepté las felicitaciones de amigos que no tenían ni idea del veneno que corría bajo la superficie. Cada brindis, cada risa, cada felicidades, se sentía como una burla. Vi a mi padre y a Mateo en la barra, riendo a carcajadas, celebrando no mi boda, sino mi partida. Para ellos, era una transacción completada con éxito. Habían utilizado mi talento hasta el último momento, y ahora me desechaban como a un contrato vencido. La injusticia era tan palpable que casi podía saborearla, un gusto amargo y metálico en la boca que ni el champán más caro podía disimular. Me movía entre la gente como un fantasma en mi propia fiesta, observando el mundo que había construido para ellos, un mundo del que estaba a punto de desconectarme para siempre. La imagen del apartamento de Brickell no dejaba de aparecer en mi mente. Recuerdo una cena de Navidad, hace un par de años, en la que mi padre anunció con orgullo a toda la familia la adquisición de esa propiedad, describiéndola como el culmen de su visión de negocios. Yo, inocentemente, intenté aclarar que el apartamento lo había comprado yo, con mi dinero, como una inversión personal. Él se rió, una risa condescendiente que silenció la mesa, y me dio una palmadita en la cabeza. Claro, Sophie, claro. Tú te diviertes con los papeles, pero deja las grandes decisiones a los hombres. Mateo se unió a la burla, diciendo que yo tenía suerte de que papá me dejara jugar al Monopoly con dinero de verdad. Nadie me defendió. Esa noche entendí que mi propiedad, mi dinero, mis ideas, todo era absorbido por la marca González, una marca de la que yo era la arquitecta invisible pero de la que nunca sería dueña. Ese apartamento, un activo de más de $2 millones, era mi única conexión tangible con la herencia de mi madre. El viaje desde el salón hasta el hotel fue silencioso. Las luces de Miami pasaban como destellos borrosos a través de la ventanilla del auto. Daniel conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mía con firmeza. No hacían falta palabras. Él había sido testigo silencioso de años de menosprecios, de reuniones en las que mis ideas eran presentadas por Mateo como propias, de celebraciones en las que mi trabajo era reducido a una anécdota sin importancia. Sabía que la herida era demasiado profunda para un simple «lo siento». Su silencio era respetuoso, un espacio seguro para que yo pudiera procesar la magnitud de la traición. Cuando llegamos a la suite nupcial, con sus pétalos de rosa esparcidos sobre la cama y una botella de champán enfriándose, la ironía nos golpeó a ambos. No era una noche de celebración, sino una víspera de guerra. La única promesa que nos hicimos esa noche no fue de amor eterno, sino de justicia. A la mañana siguiente, el sol que entraba por el ventanal no traía la calidez de un nuevo comienzo, sino la luz fría de la determinación. Sobre la mesita de noche, junto a mi teléfono, estaba el sobre vacío. Lo había dejado allí a propósito, como un recordatorio tangible de la anulación que había sufrido. Era mi combustible. Mientras Daniel pedía café, yo ya estaba abriendo mi computadora portátil. No busqué vuelos a las Maldivas ni hoteles de lujo para nuestra luna de miel. Abrí una carpeta encriptada que llevaba años preparando en secreto, una que contenía copias digitales de cada documento importante de mi vida. La escritura del apartamento a mi nombre, los extractos bancarios que demostraban que la entrada se pagó con los fondos de la herencia de mi madre, y, lo más importante, el poder notarial que mi padre me había hecho firmar para tener acceso total como firmante autorizada a la cuenta maestra de la empresa. Su arrogancia era tal que nunca imaginó que la niña de los números podría usar esas herramientas en su contra. Por un instante, mientras miraba la pantalla, una ola de pánico me invadió. Estaba a punto de destruir a mi propia familia, de cortar los lazos de sangre de la forma más definitiva posible. Un recuerdo fugaz de mi madre, de su sonrisa amable, me hizo dudar. ¿Es esto lo que ella hubiera querido? Sentí la mano de Daniel en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó suavemente,
Le confesé mi duda, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Él se arrodilló a mi lado, me miró a los ojos y dijo algo que lo cambió todo. Tu madre te dejó ese dinero para que fueras libre y feliz, no para que construyeras una jaula de oro para dos hombres que no te valoran. La familia no es solo sangre, Sofía. Es respeto, es amor. Lo que ellos te dieron ayer no fue familia. Sus palabras fueron el ancla que necesitaba. La duda se disipó, reemplazada por una convicción inquebrantable. Mi lealtad ya no les pertenecía a ellos, sino a la memoria de mi madre y a mi propio futuro. El plan era sencillo, elegante y completamente legal. Constaba de 2 pasos. El primero, vender el apartamento de Brickell. Ya tenía un comprador interesado, un inversor extranjero con el que había negociado discretamente hacía meses, anticipando que un día necesitaría una salida rápida. El contrato estaba listo. Solo necesitaba mi firma. El segundo paso era más audaz. Usar mi autorización de firma para congelar la cuenta principal de González Realty. No iba a robar un solo centavo. Simplemente iba a solicitar una auditoría completa y exhaustiva de los últimos 10 años, un proceso que, sabía por mi experiencia, paralizaría todas las operaciones, pagos y transacciones durante semanas, si no meses. Sería como cortar el suministro de oxígeno a su imperio de apariencias. No estaba buscando venganza, sino restitución. Quería lo que era mío por derecho, tanto legal como moralmente. El resto de su castillo de naipes podía derrumbarse por su propio peso. Me vestí para la ocasión. Guardé el vestido de seda que había planeado para nuestro primer día de luna de miel, y en su lugar saqué un traje sastre de color gris oscuro, una blusa blanca y unos tacones bajos y serios. Era mi uniforme de batalla, la armadura que había usado en innumerables salas de juntas para defender sus intereses. Hoy, la usaría para defender los míos. Mientras me miraba en el espejo, no vi a la novia de ayer ni a la hija desechada. Vi a la estratega financiera que ellos mismos habían creado y subestimado. Habían afilado mis habilidades. Me habían enseñado a ser implacable en los negocios y a no dejar que las emociones nublaran mi juicio. Irónicamente, me habían preparado perfectamente para este momento. Daniel me esperaba en la puerta, con las llaves del auto en la mano. No preguntó a dónde íbamos. Él ya lo sabía. Justo cuando salíamos de la suite, mi teléfono sonó. Era Mateo. Dudé un segundo antes de contestar. Su voz sonaba despreocupada, casi alegre. ¿Qué tal, hermanita? ¿Disfrutando de la vida de casada? No te acostumbres a no hacer nada. ¿Eh? Dijo, soltando una risita estúpida. Sentí una oleada de ira fría. Ni siquiera se le había ocurrido que yo pudiera estar dolida. Para él, la humillación de anoche fue un simple trámite administrativo. Estamos ocupados, Mateo. Respondí, con una voz tan plana que lo sorprendió. ¿Ocupados? ¿Pero no se iban hoy de viaje? Papá me dijo que ya no tenías que preocuparte por la oficina. Exacto, dije, y la doble intención en mi voz fue tan sutil que no la captó. Estoy resolviendo mis últimos pendientes. Que tengas un buen día. Colgué antes de que pudiera responder. La conversación, aunque breve, borró cualquier ápice de culpa que pudiera quedar. El trayecto en auto hacia el centro de Miami fue tenso. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad. Pasamos frente al edificio de González Realty, con su logo dorado brillando bajo el sol de la mañana. Recordé las innumerables noches que pasé en esa oficina, sacrificando mi vida personal para asegurar su éxito, para ganar una aprobación que nunca llegaría. Vi el reflejo del rascacielos donde se encontraba mi apartamento, la joya de la corona que estaba a punto de arrancarles de las manos. No sentí tristeza, ni nostalgia, solo una extraña sensación de paz, la calma que precede a la tormenta. Estaba reclamando mi historia, mi trabajo, mi vida. Daniel no dijo nada, pero su presencia a mi lado era un ancla de fortaleza. Me estaba dando el espacio para ser la protagonista de mi propia liberación, sin interferir, solo apoyando. Finalmente, llegamos a un imponente edificio de cristal en Brickell Avenue. La oficina de la firma de abogados que había elegido era sobria y elegante.
Un lugar donde se tomaban decisiones millonarias todos los días. Al entrar en el lobby de mármol frío, sentí que cruzaba un umbral invisible. Dejaba atrás a la Sofía que suplicaba por migajas de afecto, y me convertía en la mujer que tomaba el control de su destino. El abogado, un hombre mayor de aspecto serio, nos estaba esperando. Nos saludó con un apretón de manos firme, y nos guió a una sala de conferencias con una vista panorámica de la ciudad. Sobre la mesa de caoba pulida ya estaban extendidos los documentos. No había marcha atrás. Mi verdadera boda, la unión con mi propio futuro y mi independencia, estaba a punto de comenzar. El abogado, el señor Morales, deslizó suavemente la pluma sobre la mesa de caoba. Era pesada, un instrumento de poder, y sentí su frialdad en mis dedos cuando la tomé. Señora González, dijo con una formalidad que me resultó extraña y a la vez reconfortante. Una vez que firme aquí, la transferencia de la propiedad será irrevocable. Los fondos se depositarán en su cuenta personal en menos de 24 horas. ¿Está segura de que desea proceder? Levanté la vista y miré a Daniel, que estaba sentado a mi lado, en silencio. No me dio una respuesta, solo un leve asentimiento, un gesto que decía, confío en ti. Esta es tu decisión. Esa confianza silenciosa fue todo lo que necesité. Miré de nuevo el documento, el papel que contenía mi libertad financiera, la herencia de mi madre convertida en mi escape. No había duda en mi mente. Era el movimiento más seguro y aterrador de mi vida, y estaba completamente lista para hacerlo. Con un trazo firme y deliberado, firmé mi nombre, Sofía González. Pronto sería Sofía Herrera, el apellido de Daniel, pero en ese documento, mi nombre de soltera se sentía como una declaración de guerra y de independencia. No hubo un trueno ni un destello de luz, solo el sonido silencioso de la tinta secándose en el papel. Le entregué la pluma al señor Morales, y una sensación de calma absoluta me invadió. Era como si un peso que había cargado sobre mis hombros durante más de una década finalmente se hubiera desvanecido. Había recuperado la única posesión tangible que me conectaba con mi madre, el único activo que mi padre no había logrado absorber por completo en su imperio. Daniel puso su mano sobre la mía. Su calor era un ancla en la realidad. El primer paso estaba dado. La joya de la corona ya no era de ellos. Legalmente, nunca lo había sido. Pero ahora, en la práctica, estaba fuera de su alcance para siempre. «Excelente», dijo el señor Morales, organizando los papeles con una eficiencia metódica. Ahora, sobre el segundo asunto, la solicitud de auditoría y congelamiento de la cuenta principal de González Realty. Como firmante autorizada, usted tiene todo el derecho legal de solicitarlo, especialmente si sospecha de mala administración o irregularidades, lo cual, dadas las circunstancias, es una justificación más que razonable. Sacó otro formulario y me señaló una línea. Solo necesito su autorización verbal por teléfono con el gerente de su banco, con quien ya hemos concertado una llamada, y su firma aquí como respaldo. Miré el nombre de la empresa impreso en la parte superior del documento, González Realty, el nombre que había ayudado a construir, el legado que ahora estaba a punto de desmantelar, o al menos, paralizar. Esto se sentía diferente, más directo. No era recuperar lo mío, era un ataque frontal. Pero era necesario. Era la única manera de asegurarme de que no pudieran usar sus recursos para venir por mí. Tomé el teléfono que el abogado me ofreció. Al otro lado de la línea estaba la voz familiar de Michael, el gerente de la sucursal bancaria con la que había tratado durante años. «¿Sofía? ¡Qué sorpresa!». El señor Morales me informó que llamarías. ¿Todo en orden? Su tono era cordial, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatar. Respiré hondo, canalizando la misma profesionalidad fría que usaba en las negociaciones más duras. «Hola, Michael». «Sí, todo en orden. Necesito solicitar un bloqueo inmediato en la cuenta maestra número 7458 y una auditoría completa de los últimos 10 años. Tengo razones para creer que hay irregularidades financieras que deben ser investigadas a fondo». Hubo un silencio en la línea. Pude imaginarlo al otro lado, frunciendo el ceño, confundido. «Una auditoría completa. Sofía,
Eso paralizará todas las operaciones. ¿Estás segura? ¿Carlos está al tanto? Estoy segura, respondí, con una voz que no admitía réplica. Y no, él no está al tanto. Proceda de inmediato, por favor. Justo después de colgar, mientras el señor Morales verificaba los últimos detalles, mi teléfono personal vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Mateo. Lo abrí, y una foto llenó la pantalla. Él y mi padre en un campo de golf, sonriendo, con el sol de Miami a sus espaldas. El texto debajo decía: disfrutando del primer día de tu libertad. Papá y yo acabamos de cerrar el trato de Key Biscayne. Un par de millones más para el imperio. ¡Salud! Sentí una punzada de hielo en el pecho. La arrogancia, la completa y absoluta ceguera ante el dolor que me habían causado, era asombrosa. Estaban celebrando mi exilio mientras cerraban un trato que yo había estructurado durante meses. Ese mensaje, en ese preciso instante, fue un regalo. Borró cualquier vestigio de culpa, cualquier duda persistente. Eran incapaces de ver más allá de su propio ego. Me demostraron, una vez más, que para ellos yo nunca había existido más allá de mi utilidad. Salimos del edificio y el aire húmedo de Miami se sintió diferente, más ligero. Daniel me abrió la puerta del coche y, una vez dentro, me preguntó suavemente: ¿y ahora qué? Lo miré, y por primera vez en 24 horas, una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. Ahora esperamos, le dije. El pánico es un animal ruidoso y predecible. No tardarán en empezar a gritar. Él sonrió también, entendiendo perfectamente. No se trataba de una venganza explosiva, sino de una implosión controlada. Habíamos retirado la pieza clave que sostenía toda su estructura, y ahora solo era cuestión de tiempo antes de que todo el edificio comenzara a temblar. Condujo sin un destino fijo, simplemente alejándose del distrito financiero, de la vida que yo estaba dejando atrás. Por primera vez, el futuro no era un plan de negocios a 5 años, sino un lienzo en blanco. Mientras conducíamos por Coconut Grove, con sus árboles frondosos creando túneles de sombra sobre la carretera, sentí una extraña melancolía. No era arrepentimiento, sino el duelo por la familia que debería haber tenido. Recordé un día de campo en ese mismo parque con mi madre, antes de que enfermara. Ella me había dicho: nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña, mi Sophie, ni siquiera si comparten tu sangre. En ese momento, sentí que finalmente estaba cumpliendo su deseo. Estaba reclamando mi tamaño, mi espacio, mi valor. Las lágrimas que no había derramado en la boda finalmente brotaron, pero no eran de dolor o humillación. Eran lágrimas de liberación, de una tristeza profunda pero sanadora. Daniel detuvo el coche, me rodeó con sus brazos y me dejó llorar, entendiendo que a veces, para empezar de nuevo, primero hay que despedirse de los fantasmas del pasado. Después de unos minutos, mi teléfono sonó, interrumpiendo el silencio. No era el número de mi padre ni el de mi hermano. En la pantalla aparecía el nombre: Ricardo Acosta. Contabilidad. Ricardo era el contador jefe de la empresa. Un hombre mayor, meticuloso y nervioso, que siempre me había tratado con respeto. Contesté, poniendo mi voz más profesional. «Sofía», dijo, y su voz temblaba ligeramente. «Perdona que te moleste en tu luna de miel, pero ¿qué está pasando?» Acabo de recibir una notificación del banco. Un bloqueo total de la cuenta principal. Todas las transferencias programadas han sido rechazadas, incluyendo la nómina. Dicen que es por una auditoría que tú solicitaste. Debe haber un error, ¿verdad? Las primeras ondas de choque habían llegado a la orilla. La máquina se había detenido. Mantuve la calma, sabiendo que mi reacción marcaría el tono de lo que vendría después. «No hay ningún error, Ricardo», respondí con una voz serena y firme. «Es un procedimiento necesario que he iniciado. Te pido que cooperes plenamente con los auditores cuando se pongan en contacto contigo. Por ahora, no puedo darte más detalles, pero te aseguro que todo lo que estoy haciendo es completamente legal y está dentro de mis atribuciones». Podía oír su respiración agitada al otro lado.
Estaba aterrorizado, atrapado entre la lealtad a mi padre y la autoridad que yo representaba en ese momento. Pero Carlos, balbuceó. Ricardo, lo interrumpí suavemente. Haz lo que te he pedido. Ya me encargaré yo de hablar con Carlos. Colgué, dejando la frase suspendida en el aire. La calma antes de la verdadera tormenta. Llegamos al Hotel Boutique en South Beach, que Daniel había reservado para nuestras primeras noches como marido y mujer. Era un lugar pequeño, íntimo, a un mundo de distancia de los ostentosos resorts que mi padre frecuentaba. Mientras deshacía la maleta, una sensación de irrealidad me envolvió. ¿Realmente había hecho todo eso? ¿Había vendido mi apartamento y congelado el imperio familiar en menos de 3 horas? Era como si hubiera estado observando a otra persona tomar esas decisiones. Puse mi teléfono a cargar sobre la mesita de noche. Apenas lo había conectado cuando la pantalla se iluminó de nuevo, vibrando con una insistencia furiosa. No necesité mirar 2 veces. El nombre que brillaba en la pantalla era el que había estado esperando. Papá. El animal ruidoso había despertado y estaba a punto de rugir. Miré a Daniel. Él me devolvió la mirada, y respiré hondo antes de deslizar el dedo para aceptar la llamada. La voz de mi padre estalló en el teléfono, un torbellino de furia contenida que distorsionaba sus palabras. No hubo un «hola» ni una pregunta, solo una acusación cruda y directa. «¿Qué demonios has hecho, Sofía?» Su tono no era el de un padre preocupado, sino el de un magnate que descubre una insurrección en sus filas. Pude imaginarlo perfectamente, de pie en medio de su lujosa oficina, con el rostro enrojecido y el teléfono apretado con tanta fuerza que sus nudillos estarían blancos. Detrás de su rabia, sin embargo, percibí una nota de pánico, una fisura en su armadura de arrogancia. Era la primera vez en mi vida que lo oía sonar genuinamente desconcertado. Mantuve el teléfono a unos centímetros de mi oído, dejando que su ira inicial se disipara en el aire tranquilo de la habitación del hotel, y respondí con una calma que lo desarmó por completo. Hice exactamente lo que me pediste. Hubo un breve silencio al otro lado, un instante en el que su cerebro intentó procesar la incongruencia de mi respuesta. ¿De qué estás hablando?, espetó, su voz bajando a un gruñido amenazante. He recibido una llamada del banco. Has congelado todo. La nómina, los pagos a los contratistas, todo. ¿Es esto una especie de broma infantil? ¿Una rabieta porque no te gustó tu regalo de bodas? La condescendencia había vuelto. Su mecanismo de defensa por defecto. Era incapaz de concebir que yo pudiera tener un plan, una estrategia. Para él, yo seguía siendo la niña que jugaba con los números. No es ninguna broma, le contesté, mi voz tan estable como el pulso de un cirujano. Es una auditoría, un procedimiento estándar cuando existen dudas sobre la gestión financiera. Y como firmante autorizada, tengo todo el derecho de solicitarla. Tú mismo insististe en darme esa autoridad, ¿recuerdas? Para simplificar los trámites, pude oír su respiración entrecortada, el sonido de un hombre que se da cuenta de que ha caído en su propia trampa. Te voy a demandar hasta dejarte sin nada, siseó, recurriendo a su táctica favorita, la intimidación. Destruiré a tu esposo y su pequeña empresa de arquitectura. Te arrepentirás de haber nacido, Sofía. Te lo juro por tu madre. Usar la memoria de mi madre fue un golpe bajo, incluso para él. Pero ya no tenía poder sobre mí. Su veneno ya no podía encontrar una herida donde anidar. Dejé que su amenaza flotara en el aire por un momento, antes de responder con la frase que había estado ensayando en mi mente desde que me entregó aquel sobre vacío. La frase que era, a la vez, mi renuncia y mi declaración de victoria. Dijiste que desapareciera. Dije, con una claridad cristalina y sin un ápice de emoción. Así que estoy tomando mis cosas y estoy desapareciendo. Eso incluye la herencia de mi madre. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, tan denso que casi podía sentir su peso a través del teléfono. No fue un silencio de confusión, sino de comprensión. Por primera vez, entendió que esto no era un impulso, sino una ejecución. Había perdido el control,
Y para un hombre como mi padre, perder el control era peor que perder dinero. Podía imaginar su mente acelerada, repasando cada documento, cada conversación, tratando de encontrar una escapatoria, una debilidad en mi posición, y dándose cuenta de que no había ninguna. Yo había construido su imperio con una meticulosidad a prueba de balas, y ahora estaba usando esa misma meticulosidad para desmantelar mi conexión con él. Sin decir una palabra más, sin un adiós, finalicé la llamada. Coloqué el teléfono suavemente sobre la cama, sintiendo un agotamiento profundo, pero también una extraña ligereza. La guerra había comenzado. Y yo había disparado el primer y único tiro necesario. Daniel, que había permanecido de pie junto a la ventana durante toda la llamada, se acercó y me rodeó con sus brazos. No dijo, «Te lo dije», ni «Estoy orgulloso de ti». Simplemente me sostuvo, permitiéndome sentir el temblor que recorría mi cuerpo, la adrenalina de la confrontación finalmente desvaneciéndose. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el latido constante y tranquilizador de su corazón, el sonido de la normalidad, de la vida real. Apenas unos minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Mateo. Su tono era completamente diferente al de mi padre. No había furia, solo un pánico agudo y suplicante. «Sophie, ¿qué está pasando? Papá está como loco. Está gritando que lo has arruinado todo. Tienes que arreglar esto. Llama al banco y diles que fue un error. Por favor. Sophie, somos familia». La palabra familia en sus labios sonaba hueca. Una herramienta que sacaba solo cuando la necesitaba. Respiré hondo, reuniendo la última pizca de energía que me quedaba para esta batalla. «No hay nada que arreglar, Mateo», le dije, y mi voz sonaba distante, como si le hablara a un extraño. «La cuenta permanecerá congelada hasta que la auditoría se complete. Puede tardar semanas, quizás meses». Pude oír un gemido de desesperación. «Meses. Sofía, no podemos sobrevivir meses sin acceso a esa cuenta. Tenemos pagos que hacer. El trato de Kay Biscayne se va a caer». Su pánico era casi cómico. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una consecuencia real de sus acciones, o más bien, de su inacción. «Y hay algo más que deben saber», añadí, asestando el golpe final. «El apartamento de Brickell. Lo vendí esta mañana. Los fondos ya no forman parte del patrimonio de la empresa, porque nunca lo fueron. Eran míos». El silencio que siguió fue aún más profundo que el de mi padre. Era el sonido de la realidad derrumbando su mundo de fantasía. Colgué antes de que pudiera responder. No había nada más que decir. Me dejé caer en el borde de la cama, sintiendo el peso de las últimas 24 horas. Había cortado el cordón umbilical de la manera más brutal y definitiva posible. Ya no era Sofía González, la hija obediente, la empleada silenciosa. Era solo Sofía. Y por primera vez, esa idea no me aterrorizaba, sino que me llenaba de una calma inmensa. Daniel se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Se acabó», susurró. Asentí, aunque sabía que para ellos, el caos apenas comenzaba. Pero su caos ya no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad ahora era construir una vida lejos de las ruinas de la que acababa de abandonar. Una vida basada en el respeto y el amor que Daniel y yo compartíamos, y en la fortaleza que acababa de descubrir en mí misma. Justo en ese momento, una notificación apareció en la pantalla de mi portátil, que seguía abierto sobre el escritorio. Era un correo electrónico del señor Morales. El asunto era simple. Transferencia completada. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí y leí las palabras que confirmaban que la suma de la venta del apartamento, una cifra con 7 ceros, había sido depositada exitosamente en mi cuenta personal. Era real. La herencia de mi madre, el fruto de mi trabajo y mi previsión, estaba finalmente a salvo, en mis manos, lejos de su alcance. Era más que dinero. Era mi billete de salida, mi red de seguridad, la prueba tangible de que mi madre había querido protegerme.
Era la justicia poética definitiva contra el sobre vacío que aún yacía sobre la mesita de noche, un símbolo patético de su intento de anularme. Le mostré el correo electrónico a Daniel. Él leyó el mensaje. Luego abrió la aplicación del banco en mi teléfono. Juntos, miramos el saldo. El número era tan grande que parecía irreal. No sentimos una oleada de euforia por la riqueza, sino una profunda sensación de alivio. Era el fin de la precariedad emocional en la que había vivido durante tanto tiempo. Era la confirmación de que mi futuro ya no dependía de la aprobación de nadie. Daniel me besó en la frente. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Y por primera vez, le creí. Creí que mi madre no habría querido que yo me sacrificara en el altar de una familia que no me amaba, sino que luchara por mi felicidad, tal como ella lo había hecho. Cerré el portátil, desconectándome simbólicamente de todo lo que representaba. El ruido de sus vidas, sus llamadas desesperadas, sus problemas autoinfligidos, todo empezó a desvanecerse. Miré a mi alrededor, a la habitación de hotel soleada, a mi esposo, cuyo amor era el único imperio que me importaba. Una nueva claridad se apoderó de mí. No íbamos a pasar los próximos días esperando el siguiente movimiento de mi padre o regodeándonos en su caída. Íbamos a vivir. Me volví hacia Daniel, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminando mi rostro. ¿Sabes qué?, le dije, sintiendo una ligereza que nunca antes había experimentado. ¿Qué tal si empezamos nuestra luna de miel ahora mismo? Un vuelo a cualquier lugar, lejos de aquí, solo tú y yo. Él me devolvió la sonrisa, sus ojos brillando de amor y aventura. Estaba esperando que lo dijeras. Apenas unas horas después de cortar lazos con mi pasado, el mundo se sentía vasto y lleno de posibilidades. Sentados en la terraza de nuestra suite en South Beach, con el sonido de las olas de fondo, Daniel y yo buscábamos vuelos en mi computadora. Lisboa, Roma, Kioto. Los nombres de las ciudades eran como promesas de un futuro sin cadenas. Por primera vez en mi vida, no estaba planificando una estrategia de inversión o un presupuesto trimestral, sino mi propia felicidad. Estaba a punto de confirmar 2 boletos a Portugal, cuando un ruido violento y repentino rompió la paz. Alguien estaba golpeando la puerta de nuestra habitación, no con los nudillos, sino con el puño cerrado. Una serie de golpes frenéticos y llenos de furia que hicieron vibrar las paredes. Nos miramos. El aire se cargó de tensión. La calma que tanto me había costado conseguir se hizo añicos. El pasado no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Daniel se levantó de inmediato y caminó en silencio hacia la puerta, mirando por la mirilla. Su cuerpo se tensó y se volvió hacia mí, con una expresión de advertencia en su rostro. No necesitaba decir sus nombres, yo ya lo sabía. Eran ellos, mi padre y mi hermano, cazándome como si fuera una fugitiva, incapaces de aceptar que el juego había terminado. Mi primer instinto fue el miedo, un eco de la niña que siempre había sido, la que se encogía ante la ira de su padre. Pero entonces, la imagen del sobre vacío brilló en mi mente, un talismán contra la duda. Me levanté, alicé mi vestido y caminé hacia la puerta. «Déjalos entrar, Daniel», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Es hora de terminar esto, cara a cara». Él asintió, su mandíbula apretada, y se hizo a un lado, convirtiéndose en mi guardián silencioso mientras yo me preparaba para la última batalla. Abrí la puerta y la escena fue casi una caricatura de su desesperación. Mi padre, Carlos, estaba allí, con su traje de diseñador arrugado y el rostro congestionado por la rabia. Su perfecta fachada de hombre de negocios exitoso se había desmoronado, revelando al déspota que siempre había sido en privado. Detrás de él, Mateo parecía un niño perdido, pálido y con los ojos desorbitados por el pánico. Carlos intentó entrar a la fuerza, pero Daniel, sin decir una palabra, se interpuso en su camino, un muro de calma y firmeza. El contraste entre ellos era demoledor. Mi padre, acostumbrado a que el mundo se doblegara ante él, se encontró bloqueado por un hombre que no le debía nada y no le temía. El poder había cambiado de manos de una forma tan visible que el aire crepitaba con la nueva dinámica.
Yo me quedé en el umbral, sin retroceder un centímetro, esperando que hiciera su movimiento. ¿Cómo te atreves?, gritó mi padre, su voz resonando en el pasillo del hotel. Ese apartamento era un activo de la empresa. El dinero de esa venta nos pertenece. Has cometido un robo, Sofía, y te juro que pasarás el resto de tu vida pagándolo. Su acusación era tan predecible, tan arraigada en su propia versión de la realidad, donde todo lo que yo poseía era simplemente una extensión de su voluntad. Mateo, detrás de él, repetía como un eco: «Nos has arruinado, Sofía, arruinado». Escuché sus palabras sin que me afectaran. Eran el ruido de un motor que se ahoga, las chispas finales de un poder que se extingue. Ya no me sentía intimidada. Solo sentía una especie de lástima por su ceguera, por su incapacidad de ver la verdad, incluso cuando estaba a punto de golpearlos en la cara. Con un movimiento lento y deliberado, saqué mi teléfono del bolsillo. Sin decir una palabra, abrí la carpeta encriptada que había sido mi santuario secreto durante años y seleccioné un archivo. Giré la pantalla hacia mi padre. Era una copia digital nítida y clara de la escritura de propiedad del apartamento de Brickell. Mi nombre, Sofía González, figuraba como única propietaria. La fecha de la firma era de hacía casi 10 años, y la fuente de los fondos estaba claramente detallada como herencia de Elena Morales, el nombre de soltera de mi madre. El apartamento nunca fue un activo de la empresa, dije, mi voz tranquila pero cortante como el cristal. Fue comprado con el dinero de mamá, y tú mismo lo pusiste a mi nombre. ¿Quizás lo hiciste para evadir impuestos en ese momento? No lo sé. Pero legalmente, siempre ha sido mío. Aquí está la prueba irrefutable. El rostro de Carlos pasó del rojo furioso al blanco pálido en cuestión de segundos. Se quedó mirando la pantalla del teléfono, sus ojos recorriendo el documento una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una comprensión atónita. Había sido derrotado por un detalle, una formalidad legal que en su soberbia había considerado insignificante. Había subestimado a la niña de los números, y ahora esos mismos números y documentos se habían convertido en las barras de su jaula. Se dio cuenta, en ese instante, de que no tenía ningún recurso legal. Su amenaza de demandarme era tan vacía como el sobre que me había entregado. El hombre que construyó su vida sobre contratos y cláusulas había sido vencido por el contrato más simple de todos, el que él mismo había firmado. Viendo a su padre flaquear, Mateo dio un paso adelante, cambiando de táctica. Intentó apelar a una emoción que él mismo rara vez demostraba. «Sophie, por favor», suplicó, su voz temblorosa, «olvida los papeles. Piensa en nosotros, en la familia. ¿Qué diría mamá si te viera hacer esto? Ella querría que nos mantuviéramos unidos, que protegiéramos su legado, la empresa. Usar la memoria de mi madre de esa manera fue el último insulto, la manipulación más desesperada y vil. Fue en ese momento que cualquier resquicio de duda o compasión que pudiera haber sentido se extinguió para siempre. Se atrevían a hablar de su legado cuando habían pasado años profanándolo, usando el dinero que ella me dejó para financiar sus vidas de lujo, mientras me trataban como a una sirvienta. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Me di la vuelta. Entré en la habitación y recogí el sobre blanco de la mesita de noche. Regresé a la puerta y lo sostuve frente a sus caras, entre ellos y yo. El legado de mamá era para mí, para mi seguridad. Y esto, dije, agitando el sobre vacío, es lo que ustedes consideran familia. Esta es la liquidación que me ofrecieron por una vida de trabajo. Me echaron. ¿Recuerdas, papá? Desaparece de esta familia para siempre. Cada palabra era precisa, un golpe certero. El sobre, su símbolo de mi anulación, se había convertido en mi estandarte de justificación. Era la prueba física y tangible de su crueldad, y frente a ella, todas sus súplicas sobre la familia sonaban a una hipocresía grotesca. Luego, fijé mi mirada en mi padre. Una mirada directa y sin miedo, como nunca antes me había atrevido a sostener. Tú me diste mi finiquito.
Yo simplemente lo acepté y lo completé con los activos que legalmente me correspondían. La auditoría que solicité, continué, viendo cómo su rostro se contraía al recordarlo. Es solo una formalidad para asegurar que mi liquidación sea completa. Quiero asegurarme de que cada centavo de mi trabajo y de la herencia de mi madre esté contabilizado. Después de todo, me enseñaste a ser meticulosa. La implicación era clara. No solo estaba reclamando lo mío, sino que estaba sugiriendo que ellos podrían haber hecho algo indebido, poniendo en duda su integridad y dejándolos a merced de una investigación que ellos no podían controlar. Les había quitado el poder usando las mismas herramientas que me habían dado. Carlos me miró, y por primera vez en mi vida, no vi ira, ni desprecio, ni arrogancia. Vi derrota, una derrota total y absoluta. No había nada que pudiera decir o hacer. Había sido superado en su propio terreno, el de la estrategia y la ley. Su imperio, que ahora estaba financieramente paralizado, dependía de la hija a la que había desechado. Era una ironía tan amarga que casi podía saborearla. Sin pronunciar una sola palabra más, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Su espalda, normalmente erguida con soberbia, estaba ligeramente encorvada. Mateo, tras una última mirada de pánico y resentimiento hacia mí, corrió tras él como un perro faldero. La puerta de nuestra suite permaneció abierta, enmarcando su patética retirada. Cerré la puerta con suavidad, y el clic del cerrojo sonó como el punto final de una larga y dolorosa oración. El silencio que llenó la habitación era diferente. Ya no era tenso, sino pacífico, limpio. Me apoyé en la puerta, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba mi cuerpo, dejándome exhausta pero increíblemente ligera. Daniel me rodeó con sus brazos. Su abrazo era un refugio. No había habido gritos por mi parte. No había habido lágrimas. Solo la fría y tranquila exposición de la verdad. Había ganado, no destruyéndolos, sino simplemente reclamando lo que era mío. Volví a la computadora. Borré el historial de búsqueda de vuelos y abrí una nueva pestaña. Compré 2 boletos de primera clase, solo de ida, a Lisboa. Salían en 5 horas. Nuestro verdadero futuro, uno que construiríamos juntos y lejos de las sombras, estaba a punto de comenzar. El vuelo a Lisboa se sintió como un portal a otra dimensión. Mientras el avión ascendía sobre el Atlántico, dejando atrás las luces parpadeantes de Miami, sentí que me desprendía de una piel que ya no me pertenecía. En mi mente no quedaba la furia de mi padre ni el pánico de mi hermano, sino la imagen de sus espaldas encorvadas mientras se alejaban por el pasillo del hotel. Era una imagen de poder evaporado, de una autoridad que se había derrumbado sobre su propio peso. Daniel dormía a mi lado, su mano descansando sobre la mía, y yo me quedé despierta, mirando la oscuridad infinita a través de la ventanilla. No sentía euforia, ni siquiera alivio en ese momento. Sentía una calma vacía, el silencio que queda después de que una tormenta ha arrasado con todo lo que conocías. Era el sonido de un lienzo en blanco, aterrador y, por primera vez, lleno de promesas. Las primeras semanas en Portugal fueron un borrón de nuevos sabores, calles empedradas y el sonido de un idioma que no entendía del todo, lo cual era una bendición. Nos instalamos en un apartamento alquilado en el barrio de Alfama, con vistas a los tejados rojos y al río Tajo. No era lujoso como el penthouse de Brickell. Era pequeño, con paredes imperfectas y el encanto de la historia. Pero era nuestro. Cada mañana, comprábamos pasteles de nata en una panadería local y nos sentábamos en nuestro pequeño balcón, simplemente observando la vida pasar. Aquí, nadie sabía quiénes eran los González. Yo no era la hija de nadie, la empleada de nadie. Era solo Sofía, una mujer que paseaba de la mano con su esposo. La libertad era tan abrumadora que a veces me dejaba sin aliento. Era la primera vez que mi valor no estaba atado a una hoja de cálculo o a un balance financiero. Un mes después de nuestra llegada, recibí un correo electrónico conciso del señor Morales. La auditoría en González Realty había avanzado lo suficiente como para descubrir un desastre. Aparentemente,
Mi padre y Mateo habían estado usando fondos de la empresa para cubrir deudas de juego de Mateo y financiar un estilo de vida que ni siquiera sus inflados salarios podían sostener. Habían falsificado informes para asegurar préstamos y engañado a inversionistas. Mi solicitud de auditoría no había sido una bomba, sino simplemente el detonador que activó una bomba que ellos mismos habían construido. Varios socios importantes, al enterarse del bloqueo y de la investigación, habían retirado su apoyo, provocando un colapso en cascada. La empresa se estaba desmoronando, no por mi acción, sino por su propia podredumbre interna. Un par de semanas más tarde, llegó una segunda comunicación. Era una oferta formal de los abogados de mi padre. Retiraría todas las acusaciones y me ofrecería un acuerdo de confidencialidad a cambio de una suma considerable si yo detenía la auditoría y liberaba la cuenta principal. La propuesta era un insulto, una prueba más de que creía que todo, incluso mi dolor, tenía un precio. Leí el correo electrónico a Daniel, quien simplemente levantó una ceja. Mi respuesta al señor Morales fue aún más corta que su correo. Rechace la oferta. No hay contraoferta. Proceda con todo el peso de la ley. No quería su dinero sucio. No quería nada de ellos. Solo quería que el capítulo se cerrara legalmente, limpiamente, para que nunca más pudieran intentar arrastrarme de vuelta a su caos. Mi silencio era mi respuesta final. Mateo intentó un último y patético acercamiento. Dejó un mensaje de voz en mi antiguo número, que yo mantenía activo por si acaso. Su voz, entrecortada por sollozos fingidos, era una mezcla de súplica y acusación. Nos has destruido, Sophie. A tu propia familia. Papá está enfermo de estrés. ¿Es esto lo que querías? ¿Verlo sufrir? Todo por dinero. Siempre fuiste fría, como mamá. Escuché el mensaje una sola vez, sentada junto a Daniel. La mención de mi madre, usada como un arma final, no me dolió. Solo me confirmó la distancia insalvable entre nosotros. Ya no había nada que decir. Borré el mensaje y luego bloqueé su número. El último puente había sido quemado, y sentí que una brisa fresca entraba por la ventana. Con el dinero de la venta del apartamento, vivimos cómodamente mientras reinventábamos nuestras vidas. Daniel, liberado de la sombra de mi familia, comenzó a dibujar de nuevo con una pasión que yo no le había visto en años. Conectó con una pequeña firma de arquitectos en Lisboa, fascinados por su visión moderna. Yo, por mi parte, usé mis conocimientos para invertir mi capital de forma inteligente y segura, creando un futuro estable para nosotros. Y lo más importante, me convertí en la socia de Daniel. Juntos, fundamos un pequeño estudio, Herrera Design. Él era el alma creativa, y yo la estratega que hacía que todo funcionara. Éramos un equipo, iguales en todo. La dinámica era tan sana, tan respetuosa, que a veces me maravillaba de lo simple que podía ser una relación cuando se basaba en el amor y no en el poder. Aproximadamente un año después de nuestra llegada a Lisboa, la vida nos dio el regalo más hermoso. Descubrí que estaba embarazada. La noticia nos llenó de una alegría serena y profunda. Íbamos a crear nuestra propia familia, una basada en principios completamente diferentes a los que yo había conocido. El lujo ya no eran los yates ni los relojes suizos que mi padre tanto presumía. El lujo era caminar por la orilla del río al atardecer, sentir las pataditas de nuestro bebé, cocinar juntos en nuestra pequeña cocina mientras sonaba la música. Había cambiado un imperio de apariencias por un reino de afecto verdadero, y el intercambio había sido la mejor decisión de inversión de toda mi vida. La riqueza que mi madre me había dejado finalmente estaba cumpliendo su verdadero propósito: darme felicidad, no solo seguridad. Hace un mes, llegó una última pieza de correspondencia de Miami, reenviada por el señor Morales. Era una notificación legal, fría e impersonal. Anunciaba la disolución final y la bancarrota de González Realty. La carta detallaba que los activos restantes, incluida la casa donde crecí, habían sido liquidados para pagar a los acreedores. No sentí nada, ni alegría, ni tristeza, ni venganza.
Era como leer sobre el destino de extraños en un periódico viejo. Le mostré el papel a Daniel. Él asintió en silencio, y luego lo archivé en una caja con otros documentos importantes. Era historia. El imperio se había convertido en cenizas, y yo ya estaba a miles de kilómetros de distancia, construyendo algo nuevo y real sobre tierra fértil. Ahora, mientras escribo esto, estoy sentada en el balcón de nuestro apartamento. El sol de la tarde baña la ciudad en una luz dorada, y siento a mi hijo moverse dentro de mí. Daniel está dentro, preparando la cena. A veces, el recuerdo del sobre vacío vuelve a mí, no como una herida, sino como una brújula. Me recuerda lo lejos que he llegado y la fuerza que no sabía que poseía. Mi padre quería que desapareciera, y cumplí su deseo. Desaparecí de su vida, de su control, de su toxicidad. Pero en el proceso, en lugar de desvanecerme, me encontré a mí misma. Ya no soy invisible. Soy Sofía Herrera. Y mi historia, la verdadera, apenas acaba de comenzar. Mirando hacia atrás, entiendo que la lección más grande que aprendí no tiene que ver con el dinero, ni con los bienes raíces, ni siquiera con la justicia legal. La lección fundamental es sobre el valor. Durante años, permití que mi valor fuera definido por otros, por dos hombres que me veían como una herramienta útil, una cifra en un balance. Acepté el valor que ellos me asignaron, el de un sobre vacío, y lo que descubrí en el momento en que decidí actuar no fue un plan de venganza, sino el simple y revolucionario acto de reclamar mi propio precio, un valor que no estaba en venta, que no era negociable y que me pertenecía desde el día en que nací. Para cualquiera que se sienta invisible en su propia vida, la pregunta no es cómo hacer que los demás te vean, sino cómo empiezas a verte a ti mismo con claridad. La frase de mi padre, "desaparece de esta familia para siempre", fue pensada como una maldición, una sentencia de anulación, pero se convirtió, irónicamente, en mi liberación. Me dio el permiso que yo misma no me atrevía a tomar, el permiso para irme. Y cuando dije, tomo mis cosas y desaparezco, no me refería solo al dinero o a la propiedad. Me refería a llevarme mi tiempo, mi talento, mi energía, mi paz mental y la herencia emocional de mi madre. ¿Desaparecí? Sí, pero no me desvanecí. Simplemente me trasladé a un lugar donde mi presencia no solo era visible, sino celebrada. A veces, el acto más poderoso de autoafirmación no es luchar por un lugar en una mesa donde no te quieren, sino tener el coraje de construir tu propia mesa, en otro lugar, con tus propias reglas. También aprendí la dolorosa pero necesaria verdad sobre la palabra familia. Creemos que es un lazo inquebrantable definido por la sangre, pero no lo es. La verdadera familia es un verbo. Es cuidar, es respetar, es apoyar, es validar. Es el refugio que encuentras en los brazos de alguien que te ve en tu peor momento y decide quedarse. Mi padre y mi hermano compartían mi ADN, pero Daniel, mi esposo, es mi familia. Mi hijo, que crece dentro de mí, es mi familia. La familia no es algo que heredas sin más. Es algo que eliges y construyes cada día con actos de amor y lealtad. Si el lugar que llamas hogar te hace sentir pequeño y sin voz, quizás no sea tu hogar, sino simplemente la casa donde creciste. La fuerza, descubrí, rara vez se parece a lo que vemos en las películas. No siempre es un grito de guerra o una confrontación explosiva. A veces, la fuerza es el silencio. Es la calma con la que firmas un documento que cambia tu vida. Es la voz firme y sin temblores con la que estableces un límite por teléfono. Es la capacidad de escuchar amenazas e insultos y dejar que se rompan contra la muralla de tu autoestima, sin dejar que te penetren. Me prepararon para ser una estratega en los negocios, pero la estrategia más importante que ejecuté fue la de mi propia vida. Usé la inteligencia que ellos mismos cultivaron y subestimaron para asegurar mi libertad. Tu mayor poder a menudo reside en las mismas habilidades que otros dan por sentadas. El sobre vacío que mi padre me entregó ya no es un símbolo de humillación para mí. Ahora lo veo como lo que realmente era: una oportunidad, un espacio en blanco. Su intento de decirme, no eres nada,
se convirtió en mi oportunidad de convertirme en todo lo que yo quisiera ser, libre de sus expectativas y de su control. La vida, a veces, nos entrega sobres vacíos, despidos inesperados, traiciones, finales abruptos, y nuestro instinto es verlos como una pérdida, como un insulto. Pero, ¿y si los viéramos como una invitación? Una invitación a escribir una nueva historia, a llenar ese vacío no con el pasado, sino con un futuro de nuestra propia creación. El final de una historia impuesta es siempre el comienzo de la historia que eliges. Así que, si mi historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido como un fantasma en tu propia vida, quiero que sepas esto. Tu valor no está sujeto a la aprobación de nadie. No necesitas ser validado en una reunión familiar, ni reconocido en un brindis, ni recompensado con un cheque. Existe, independientemente de si los demás eligen verlo o no. Tu trabajo, tu amor, tu resiliencia, esas son tus escrituras de propiedad. Son los activos que nadie puede quitarte. Encuentra esa verdad dentro de ti. Aférrate a ella, y no permitas que nadie, sin importar quién sea, te entregue un sobre vacío y te convenza de que eso es todo lo que mereces. Tú vales el mundo entero, y ya es hora de que empieces a reclamarlo. Si has llegado hasta aquí, es porque probablemente entiendes lo que significa luchar por tu propio lugar en el mundo. Me encantaría que dejaras un comentario contándome una sola palabra que describa tu propia fuerza interior. ¿Es resiliencia? ¿Coraje? ¿Paciencia? Leer sus historias me da fuerza a mí también. Y si crees, como yo, que es vital compartir estos testimonios de supervivencia y autoafirmación, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos construir una comunidad que nos recuerde a todos que, aunque alguien intente borrarnos, nuestra historia merece ser contada y escuchada. Gracias por acompañarme en este viaje.